como has dicho tú, en el terreno de la performance la presencia del cuerpo es evidente. O sea, el cuerpo es prácticamente el soporte de la acción. Bien sea por presencia o incluso por la ausencia, porque hay a veces ausencias que son presencias. En el terreno de la performance, evidentemente, es, o sea, la presencia del cuerpo, no solamente el tuyo, sino de los que otros que están, porque es una situación donde no está solamente el tuyo, está también el de los otros, el cuerpo de los otros. O sea, no se puede negar. De ahí a que en un momento determinado muchas mujeres artistas, como yo, en los años 60 y 70, decidiéramos emplear nuestro cuerpo como soporte de nuestra lucha, o sea, como un vehículo. O sea, nuestro cuerpo nos pertenece, definitivo. Y a partir de ese momento hacemos lo que queremos con nuestro cuerpo, y un cuerpo que había sido en la historia del arte, puesto que estamos en la historia del arte, el soporte de todos los fantasmas, de todos los odios, de todas las falocracias y no falocracias, de todas las perversiones y de todo lo que queráis. No sé, porque es verdad, el cuerpo de la mujer en la historia del arte no tienes más que coger un libro cualquiera de la historia del arte y la ves que lo que es. O sea, entonces, bueno, pues como el cuerpo ahora resulta que nos pertenece, vamos a emplearlo como nosotros queremos. Y si lo quiero emplear, aparte de como útil artístico, como soporte de mi lucha feminista, pues lo empleo. Y ya está. O sea, es simple. Entonces, está empleo del cuerpo puede ser a nivel solamente de la voz, puede ser a nivel de tu cuerpo físico, puede ser, como has dicho tú, a nivel de fotografías, por ejemplo, el autorretrato en el tiempo que pasa, tu envejecimiento, tu proceso de envejecimiento. Qué horror, una mujer que envejece, porque teóricamente no podemos envejecer, tenemos que ser todas guapas, ricas y tener las proporciones que deciden ellos que tenemos que tener. Entonces, en un momento determinado, o sea, cuando digo, como lo dijeron las americanas, o sea que a mí me parece un eslogan maravilloso, nuestro cuerpo nos pertenece, el punto de partida, eso ya es irreversible, ¿comprendes? Y entonces, en el mundo artístico, pues la suerte que tienes es que tienes una visibilidad, que hay imágenes, que hay vídeos, que es fácil transmitir este mensaje a nivel artístico. Y entonces, pues ese ha sido el trabajo, en parte de mi trabajo, era eso, utilizar mi cuerpo como vehículo de todo lo que yo quería decir o que me parecía lógico decir en el terreno de lucha feminista. Ejemplo, es curioso, cuando yo empecé el autorretrato en el tiempo, que en realidad, o sea, me planteaba el problema cómo utilizar, cómo representar el tiempo, qué es el tiempo, tú ves, o sea, cómo representarlo. Y al final, o sea, digo, o sea, el tiempo no lo puedes atrapar o visualizar nada más que por las huellas que deja en todo, en todo. Entonces dije, pues en un cuerpo, o sea, un cuerpo de mujer, evidentemente, zas, esta es la solución. Y entonces, o sea, yo dije el proceso de un envejecimiento, o sea, demostrar el envejecimiento de un cuerpo. Resulta que cuando empecé a pedir a la gente, o sea, amigas, me dejas que te haga una foto, y cuando hice mis labores, por ejemplo, mis labores es la primera obra que hice de mis labores en España, que es decir, fregar, lavar, coser, o sea, todo lo que las mujeres no trabajo porque son sin profesión, pero tienen sus labores, coser. Entonces yo decidí hacer una serie cosiendo mi propio rostro, que supongo que la conocéis. Entonces cuando pedí a la gente, oye, ¿puedo hacerte una foto para...? O sea, estaba agobiada, ¿verdad? Y al final digo, pero qué idiota eres, Esther, ¿por qué no lo haces saber tu cuerpo? Es lo más fácil. Y entonces yo no quería hacerlo con mi cuerpo por evitar, si quieres, algo que luego nos han acusado los críticos intelectuales, hombres en general, cuando las mujeres hemos empezado a entrar de narcisismo, o sea, porque tanta mujer desnuda, qué narcisismo, tal y cual. O sea, comprendes, yo quería evitar, si quieres, esto de mi narcisismo, me daba lo mismo, pero al final dije, bueno, narcisismo opa, yo, o sea, utilizo absolutamente mi cuerpo. Lo único que me daba miedo de utilizar, yo creo que en el fondo utilizar mi cuerpo es, si yo, por una parte, me sentía mucho más liberada, comprendes, de poder hacer lo que me da la gana, porque no es mi cuerpo y con mi cuerpo hago lo que quiero y con mi imagen también, pero luego pensaba, y si yo tengo, por ejemplo,
un autocontrol inconsciente. O sea, que hay cosas que a lo mejor con otro cuerpo, con otra cara, hubiera hecho y no la hago con el mío. Y entonces decidí correr el riesgo. Y yo pienso que no, conscientemente, no he tenido nunca que digo, ay, esto qué horror, esto no lo voy a hacer porque, o sea, por este fetichismo que hay, o sea, de que casi mágico, ¿no? O sea, de como es casi coger el muñeco y clavarlas, o sea, porque hay muchísimas fotos que yo corto en trozos mi cabeza, la corto, la pego, ¿comprendes? Yo creo que no, pero tampoco lo puedo asegurar. Luego, por ejemplo, cuando hice el retrato en el tiempo, yo parto de la base, bueno, si me alejo de la cuestión me lo decís, Contrario. que, o sea, muchas de las obras que hacemos en general, sin darnos cuenta, son autobiográficas. O sea, mucho más de lo que creemos. Por ejemplo, el autorretrato en el tiempo. Yo estaba absolutamente convencida de que esta obra era el proceso, el tiempo y el proceso de envejecimiento. De decir, voilà, todo esto he sido yo a lo largo de estos años. Y parto la foto, como habéis visto, en dos. Y cuando expuse por la primera vez esta serie, no sé cuántos eran, 12 o algo así, una chica una amiga que nos conoce y que vio y dice, claro, la has partido en dos, como eres melliza, porque yo tengo una hermana gemela. Y quedé, digo, no había, pero ni se me había ocurrido. ¿Comprendes? Por eso te digo que en alguna parte, digo, pues hombre, evidentemente, que decirte, puede tener razón, ¿no? Pero que no me había dado cuenta. Y esto me hizo reflexionar mucho sobre, por eso escribí una vez una conferencia que se llama, que me pidieron sobre la autobiografía, sí, la autobiografía, y yo, en tu obra, y yo dije una autobiografía a pesar mío, ¿comprendes? O sea que hay cosas, por eso te digo que al elegir hacerlo con mi propio cuerpo, yo pensaba que obedecía simplemente porque los otros me habían dicho que no y entonces tenía que hacerlo. Pues es posible que el hecho de la gemelitud funcione, ¿no? O sea, que tenga algo que ver con todo esto. Pero, qué decirte, en mi trabajo yo no puedo decir que utilizo siempre mi cuerpo. O sea, mi trabajo, como decís, es muy, muy diferente. Hago fotos, hago todos los números primos, todo. Para mí es muy lógico. O sea, cuando empiezo veo una cosa me lleva a otra, ¿verdad? Por ejemplo, la idea del tiempo, de la idea del tiempo, me vino a la cabeza porque estaba trabajando con los números primos y los números primos me llevaron al infinito y la idea de tiempo y qué es el tiempo y paf, o sea, digo, pues cómo se puede representar el tiempo, ¿no? Pero lo que te quería decir de esto es que, o sea, no están las fotografías, no están nada retocadas, o sea, es mi cara con mis arrugas y todo. Yo no me maquillo nunca, además, o sea que... Y también una de las veces que expuse, la gente, unas amigas me dicen, jo, Esther, ¿qué coraje tienes? Yo no entendía nada. Digo, ¿coraje? Jo, esta obra. Digo, ¿pero qué coraje? ¿Qué coraje tengo que tener? Demostrar tu envejecimiento. O sea, por eso te decía antes que una mujer no puede ser vieja y si es vieja lo tiene que disimular, lo que no puede es mostrarlo. Y por ejemplo, con el íntimo y personal, cuando hice en el MACBAL que presenté las dos versiones, bueno, o sea, en una entrevista en la radio, la señora, la chica que me hacía la entrevista, cuando la ocasión del MACBAL me dice, yo llevaba a mi hija que tiene 14 años a ver su exposición y cuando ha visto estos dos vídeos, ha dicho, ay, pero qué ridículo, ¿cómo se atreve? O sea, porque en nuestro caso es un atrevimiento, estamos transgrediendo aparentemente leyes que existen, que no conocemos, pero que deben existir. Ay, qué horror, ¿cómo se atreve? Y me dice, ¿qué le parece a usted? Y dijo, yo se me ocurrió, la verdad es que le cayó muy mal, pero le digo, pues que esta niña está muy mal educada. Que le diga. Desde un punto de vista, fíjate tú, o sea, era una niña, vamos, o sea, a ver si le daban una... Pero a lo mejor la madre pensaba lo mismo, ¿eh? O sea, que a lo mejor porque una de las cosas curiosas, y esto lo tengo que decir porque es verdad, es que, bueno, los hombres seguramente no se atreven a decírselo, ¿eh? Pero esto de, ay, Esther, ¿cómo te atreves? Ay, no te da vergüenza. Con buena voluntad, ¿eh? O sea, esto
normalmente las que me lo dicen son las mujeres. O sea, que hemos introyectado nosotros una serie de valores, o sea, que cuesta mucho trabajo quitárselos de encima, ¿no? O sea, esto es una de las cosas que me sorprende. Y a veces, o sea, mujeres jóvenes, las viejas de mi generación no me lo dicen nunca, son mujeres jóvenes. Dos cosas. La primera, que es efímera, llegas, haces y te vas. Y antes, sin rastros. Ahora, imposible. O sea, imposible. Hay 100 que hacen fotografías, otros 100. O sea, que es maravilloso. Entras, llegas, lo haces y no queda más que en la memoria de la gente. Totalmente efímero, como tú dices. Ahora es imposible. Eso me interesa. Pero, además, lo que me interesa es que para mí, verdaderamente la performance, y lo voy a explicar como pueda, no es más que presente. Quiero decirte, la performance es lo que pasa en un lugar determinado, en un momento determinado, ni antes ni después. O sea, eso es la performance. Luego, el después son todas las consecuencias que puede tener en la cabeza de cada uno, cómo se lo van a contar, qué es lo que van a interpretar, los críticos cuando vean las fotos o los que han estado allí, eso es otra cosa. Pero de verdad, yo siempre digo, fotos, vídeos, todas estas cosas, toda la grabación, eso no es más que un documento. Eso no tiene nada que ver con las performances. La performance para mí es crear una situación. Una situación es siempre efímera, una situación que evoluciona desde un principio hasta un final. Y todo, para bien o para mal, todo lo que pasa mientras yo estoy haciendo la acción forma parte de la acción. Y para mí todo es presente. O sea, te vas a decir, es imposible porque el presente no existe. Pues te diré, como dicen es una sucesión de presentes. Simplemente eso, y eso es lo que me gusta o sea, estar presente. Yo digo siempre una cosa zen que me gusta mucho, estar estando. O sea, estar estando. Tú estás haciendo eso y nada más que eso. Aunque te des cuenta de todo lo que pasa a tu alrededor. Estás concentrada en lo que haces, te das cuenta de todo lo que ocurre, pero estás estando. Es decir, ese presente. Y yo, por ejemplo, cuando hago una performance, si no consigo esta situación de estar estando, o sea, aunque a los otros les parezca maravilloso todo lo que quieras, pero yo no estoy contenta. O sea, porque justamente no he estado en el presente. No he estado presente, el presente por presencia y presente por presente, por tiempo, futuro, presente. O sea, y ahí eso que has dicho para mí es muy importante. Esto, pero no solamente desde el punto de vista del tiempo, etcétera, sino de mi tiempo mismo. O sea, porque en una performance, yo digo muchas veces, hay muchos tiempos. Primeramente, cuando yo pienso en una performance, la pienso en una situación ideal. Yo pienso en una performance, una acción, y le doy un ritmo, un tiempo en mi cabeza. Cuando la hago, resulta que le doy el tiempo o sea, que la persona tiene un tiempo interno que yo le doy, un tiempo que puede completamente cambiarse por el accidente que pasa, por mí misma, que en ese momento no tengo ganas de hacerlo así, luego de otra manera, que es más largo o más corto, y luego está el tiempo de la percepción de cada persona. Mira, yo cuando empecé a hacer performance me acordaba siempre de mis padres, que cuando iban al teatro, iban mucho al teatro, iban nunca al cine, por supuesto, pero al teatro. Y cuando venían, por ejemplo, hablaban de la pieza. Y mi madre, yo me acuerdo un día que dice, pero Manolo, fíjate tú, ha sido más larga de lo normal. Y curiosamente a mí se me ha hecho más corta, dura 2 horas y pico y a mí me parece, ¿y esto? Yo decía, ay, qué raro. O sea, es la primera vez que pienso en el tiempo como que existe, porque el tiempo lo vivimos, pero no, digo, ¿y cómo puede ser que mi padre la versión corta y otro la no sé cómo decirte, una cosa que me... y entonces en las performances, o sea, en todas, acto, en todo, pero en la performance pienso en esto, o sea que a veces pienso, todos los que están aquí están percibiendo el tiempo de una manera diferente. Comprendo, en la performance hay muchos tiempos. Está el mío, está el interno de la performance, está el que puede ocurrir
si el accidente sucede, y está el tiempo de todos los que estamos presentes. Y como me decía Cage, y a mí me parece que yo he aprendido mucho con esto, me decía siempre, Esther, el accidente forma parte de la obra. Y yo estoy absolutamente, vamos, o sea, y que no solamente en el terreno de la performance, sino incluso en el terreno del arte plástico. A mí me ha ocurrido, por ejemplo, cuando trabajaba las fotos, o sea, que a veces me costaban, sobre todo que no tenía un duro, y una foto que habíamos hecho grande, así, si me estropeaba, o sea, vamos, era un problema para mí, entre otras cosas, económico. Y a veces, y me he dado cuenta, que muchas veces es mierda, o sea, no la voy a tirar, ¿no? Un accidente. Y este accidente te hace pensar y vas por un camino que sin ese accidente yo nunca, seguramente porque quieras o no quieras, a pesar de que te consideres libre, a pesar de que haces lo que quieres, cuando quieres, como quieres, etcétera, 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 en el arte tienes una estética que es diferente de la de los otros, que los otros se permiten y que tú no te permites porque no te va, porque no te corresponde. Pero en un momento determinado dices, si esto puede ir por aquí. Y entonces coges otra vía, es por eso que es interesante. Entonces, quiero decir, yo, claro, por mi parte no, por lo que a mí respecta. Por lo que veo, o sea, la introducción de la tecnología, porque tienes que tener en cuenta que los medios que hay ahora por ejemplo, yo, y como yo, la mayor parte de los performers de la época, o sea, como no necesitábamos nada y no había tecnología en nuestras performances, era el cuerpo fundamentalmente, los movimientos, las cuatro cositas que necesitabas, sí las necesitábamos. Yo siempre digo que para mí las mejores performances que yo he visto y que yo he hecho personalmente son en las que no necesito prácticamente nada, como dices tú, que es el cuerpo que funciona y está ahí, ¿no? Pero, y ahora, claro, hay muchísima, o sea, muchísima tecnología, muchísimo elemento, y ¿por qué no? O sea, decirte, ¿por qué no los performers que de hoy en día, que son jóvenes, que viven en este medio, ¿por qué no lo van a utilizar? O sea, es otra presencia. Ya la presencia comprende también eso. O sea, cuando Estelar, que es uno de los primeros que conocéis, Estelar, el australiano, ¿no? O sea, comenzó. ¿Quién puede decir que no había una presencia? ¿Quién más presente que eso? O sea, es increíble. O sea, con su brazo, o sea, pues ¿por qué no? O sea, no es mi camino, pero eso no tiene que ver, cada uno tiene que ir a su época. Es como si ahora nos empezamos a hacer las cosas como en la época del Renacimiento, o sea, no tiene ninguna razón, y pintar como en el Renacimiento, o sea, no tiene ningún sentido. Entonces, que la gente joven, ¿te gusta o no te gusta? ¿Te interesa o no te interesa? Pero están en su tiempo, están viviendo su tiempo, ¿qué quieres? Ya, o sea, para bien o para mal, pero es mejor eso que estén pensando en el pasado como única fuente de inspiración. O sea, con las técnicas también se pueden decir muchas cosas y se pueden hacer obras súper interesantes. O sea, en realidad, el desnudo, o sea, cuando hice íntimo personal, era mucho más cómodo. Si lees la partición, lo puedes hacer vestida o desnuda, no tiene ninguna importancia. O sea, lo que importa es medirte el cuerpo y escribir, estas son mis medidas, etcétera. Entonces, o sea, la primera vez, luego te das cuenta, oye, y yo me acuerdo que la primera vez que la hice, o sea, me resultó incómodo estar vestida y me puse unas medias que tenía yo de estas, bueno, de panties que se llamaban en la época, y un jersey para evitar, o sea, para poder medirme más fácilmente. Y luego pensé, pero sí, es mucho mejor hacerlo desnuda. Es mucho más práctico hacerlo desnuda y luego, que hay muchas más connotaciones, o sea, la mujer que emplea su cuerpo, o sea, este cuerpo desnudo que ha estado tan manipulado, desnudo, lo emplea para lo que quiere, etcétera. Luego, o sea, y esta era mi idea, ¿no? O sea, luego, como sabéis, si habréis visto, se empezó a vender siempre en todos los sitios, las mujeres están desnudas y los hombres vestidos, entonces yo empecé a medir yo vestida y un hombre desnudo y medirle el cuerpo, o sea, que permitía muchos, yo quería añadir elementos
de mi discurso que se vieran en esto. Entre eso, no, ahora él está vestido y yo estoy desnuda y soy yo la que le estoy midiendo, ¿no? Y soy la que decido lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Pero, y luego está el problema, como os he hablado, del envejecimiento. Entonces yo digo siempre, yo, cuando hago una performance desnuda, normalmente es o bien porque, como digo, es más cómodo hacerla desnuda que vestida, o porque quiero que tenga una carga de tipo de nuestro mensaje de mujeres, o sea, que nos liberamos de todos estos cargas. Y, por ejemplo, a partir de un cierto momento me he dado cuenta, por ejemplo, ahora que soy vieja, que tengo 83 años, o sea, si yo me pongo desnuda a los 83 años, o sea, y a veces, si me he desnudado, cuando ya he sido vieja, es únicamente por militancia. O sea, no por hacer esta performance de esta manera, sino para decir, la voy a hacer y además desnuda. O sea, entonces, si te puedes imaginar al nivel de ridículo que esto supone. Me han hablado muchas veces de lo del ridículo, por eso hablo yo. A mí lo del ridículo me encanta. No me preocupa en absoluto por experiencias que he tenido de niña y me parece maravilloso el ridículo. Pero, o sea, y lo decía el otro día en una entrevista justamente que me están haciendo, digo, no, si es que yo lo del ridículo, o sea, no tengo ningún problema. He sabido siempre que mis performances con mi edad, a medida que avanza en edad, serán vistas, percibidas por muchos como ridículas, o sea que no me importa nada. Pero, y lo del desnudo, si lo hago ahora, a veces lo hago simplemente por militancia. Es decir, tengo 82 años, 83 en este momento, pero bueno, entonces tenía 82 y me pongo desnuda. ¿Comprendes? O sea, por eso, en ese sentido, quiero decirte que el cuerpo, si quieres, de una manera, ha sido nuestro útil ideal. Lo puedes manipular como quieras, lo utilizas como quieras, le puedes dar la carga, muchísimos contenidos, o sea, que es útil. Es un útil maravilloso y en el momento verdaderamente yo encuentro que las mujeres decidimos, o sea, que el discurso lo íbamos a imponer nosotras, o sea, me parece que ha sido, vamos, o sea, como no una revolución, una mutación. O sea, en el autorretrato en el tiempo, por ejemplo, o sea, está de la memoria de, fíjate tú, del 81 al 19 son muchísimos años de memoria, ¿no? O sea, el cuerpo tiene la memoria, quieras o no quieras, aunque te hagas la cirugía estética. O sea, aunque quieras, el cuerpo tiene su memoria. O sea, las células, bueno, ni con los trasplantes, vamos, o sea, eso es evidente. Entonces, yo pienso que el cuerpo es el soporte de la memoria. O sea, es el soporte de la memoria. Es decir, todo lo que pasa en soporte de la memoria de lo que percibimos y de lo que no percibimos. O sea, todo lo que pasa por tu cabeza está inscrito en alguna parte en tu cerebro, o sea, en tus neuronas, de alguna manera. Ahora, o sea, y el cuerpo, claro que tiene memoria. Por ejemplo, si tú tienes una infección, el cuerpo reacciona para defenderse de esta infección porque quiere volver al estado inicial en el cual estaba bien. O sea que todo es memoria en nuestro cuerpo. Incluso científicamente, yo creo, a mí me faltan conocimientos, pero en este sentido sé que el cuerpo reacciona porque tiene memoria de un estado anterior en el que las cosas eran de otra manera y estaba bien. Y entonces forma los anticuerpos para volver al estado anterior. Eso quiere decir que de alguna manera está memorizando, y a lo mejor es absolutamente cierto, vamos, materialmente cierto. Entonces no podemos, decirte, el cuerpo no lo puedes separar de la memoria. Es imposible. Es la memoria encarnada. O sea, aunque no la veas, es la memoria encarnada. Es como un libro que contiene o sea, todo el pasado de tu vida, vamos, la memoria de tu vida. O sea, la reconozcamos o no la reconozcamos. Y en el trabajo artístico yo creo que en cierta manera, cuando trabajas con el cuerpo, esto evidentemente se refleja también. El cuerpo es memoria.